Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Saludamos al señor exministro de Defensa, perdón, de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Como siempre, un gusto saludarlos. Muy atentos a su libro, ¿Cómo avanza Colombia? ¿Qué tal el libro? ¿Cómo está el libro? ¿Cómo salió? ¿De dónde viene esto? Luis Carlos, pues salió a librerías la semana pasada, o sea que ya está en el mercado. Es un trabajo en el que estuve muy aplicado durante la pandemia, o sea, una especie de aislamiento dentro del aislamiento para escribir estas reflexiones. Son reflexiones pensando en el futuro de Colombia, pero tomando impulso en el pasado. Un poco, este es un antídoto, la idea de este libro, contra el pesimismo, contra la demagogia, contra quienes hoy están propugnando que en medio de esta crisis tenemos que resetear todo y empezar de ceros. Y la tesis central de este libro es, no, aquí hay en Colombia avances importantes, hemos hecho cosas bien, claro, también hay grandes errores y hay muchas tareas pendientes, pero debemos coger impulso pensando en que cuando nos proponemos hacer algo, lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Y lo que hace este libro es mostrar algunos casos, algunos episodios, algunos temas en los que Colombia pues realmente es hoy un país que puede mostrar grandes avances y que es ejemplo a nivel internacional. ¿Es como una hoja de ruta para su campaña presidencial? Pues la verdad no lo pensé así, honestamente hablando no. Lo pensé más como un ejercicio para nosotros mismos darnos confianza. A veces en medio de una crisis, pues hay desespero, hay pesimismo y se piensa que todo está perdido. Y la verdad es que pues uno necesita confianza y seguridad en sí mismo para decir sí, somos capaces. Entonces es un ejercicio un poco de reflexión propia, de decir, bueno, este es un país en el que hay cosas que han salido bien, en medio de tanta dificultad y de tanto fracaso, hay cosas que han salido bien y la comunidad internacional así nos lo reconoce, y tal vez con esa energía y con esa seguridad es que debemos enfrentar los grandes retos del aquí y ahora, y tenemos unos grandes problemas. La pandemia sigue siendo un gran problema, la inseguridad, como ustedes están comentando hoy, es otro gran problema, está muy relacionada con el narcotráfico, y tenemos también un problema serio hacia adelante que es la crisis climática. Entonces, hay retos enormes hacia adelante, pero pensemos en que somos capaces cuando nos lo proponemos. Doctor Mauricio, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Ya con el libro publicado, ¿cómo seguirá la campaña? ¿Cómo va el proceso dentro del Partido Conservador? Oigo los nombres, el suyo, el de Juan Carlos Echeverry, el de David Barguil, el del exministro Jorge Ospina. ¿Cómo va ese proceso político? ¿Cómo va la búsqueda de ese cupo en el tarjetón de la primera vuelta? Bueno, pues con los buenos días, Juan, como siempre un gusto oírlo y saludarlo. Estamos en un proceso de diálogo al interior del partido sobre las reglas de juego. Y yo creo que esto va a ser absolutamente determinante. ¿Cuál va a ser el criterio con el que el partido escogerá su candidato? Y ahí le digo de entrada mi punto de vista, porque este es un tema delicado e importante. Quienes piensan en la candidatura del Partido Conservador como un simple formalismo para después entrar a hacer una alianza en la que el Partido Conservador se lleva el premio de consolación con una vicepresidencia, pues están equivocados. Y yo creo que esa forma de pensar es una forma derrotista, es una forma de pensar. El Partido Conservador no tiene el calibre suficiente como para aspirar a la primera magistratura. Entonces, yo creo que la idea que ha estado circulando de que desde muy temprano el partido entra en una alianza y ocupa ese lugar en el tarjetón de una vicepresidencia, pues no la va conmigo. O sea, si yo me meto en este ejercicio es para aspirar a la presidencia, y sobre todo mostrándole al país que en el conservatismo ha habido pues varias tendencias y varias formas de interpretar el país. Hay una ala muy radical, muy de derecha, muy dogmática, y hay otra ala más moderada, más renovadora, y una, digamos, más sintonizada también con el país joven, con un país que ha hecho grandes avances en materia social,
de defensa de las libertades y de los derechos individuales, y ahí es donde encajo yo. Doctor Cárdenas, esto me suena, y corríjame si estoy mal, a un poco respuesta a Oscar Iván Zuluaga hoy en el periódico El Tiempo, cuando habla sobre esa alianza del Centro Democrático y el Partido Conservador eventual para él. Yo diría que ahí hay un error de concepción, porque hoy está mucho más fuerte esa centro derecha moderada, una centro derecha que conecta con los empresarios, que entiende las dificultades y la problemática de los empresarios, pero al mismo tiempo con los problemas sociales y con los jóvenes y con las dificultades que están teniendo las mujeres, etcétera. Entonces, pretender que hay como una especie de derecho adquirido de que el Partido Conservador, porque en el pasado ha hecho, esto también hay que reconocerlo, que en el pasado el Partido Conservador se ha prestado para hacer más bien fórmula de alianza, ir en el mejor de los casos, como ha sido en este gobierno, en el asiento de al lado del conductor, pero no al timón, y en otros gobiernos ni siquiera ahí, sino en el asiento de atrás, pues es equivocado juzgar así al Partido Conservador. Tal vez ese es el Partido Conservador del pasado, pero hay que pensar en el Partido Conservador del futuro, que insisto, es renovado, es moderno, está más, digamos, sintonizado con los problemas sociales de Colombia y sobre todo con la forma de interpretar la sociedad de los jóvenes y de las personas que hoy son determinantes desde el punto de vista electoral. Doctor Cárdenas, esto que le estoy escuchando, alguna vez lo escuché viniendo del Partido Conservador frente a la situación del mismo dentro de este gobierno. Y es que frente a las diferencias que ha sostenido el Partido Conservador con el gobierno, con el propio presidente y con el Centro Democrático, siempre oí reclamos muy altos que decían: a este gobierno se le olvidó que nosotros fuimos esenciales en su elección y que nos tienen que tener en cuenta frente a altas determinaciones. ¿Viene también de la mano ese reclamo? Pues no entro tanto en eso, Luis Carlos, porque ya ese es el tema de la mecánica política de la actualidad de este gobierno. Yo no he participado en esas conversaciones ni he hecho parte de ese diálogo. Sí le puedo decir que como observador desde afuera considero que ha sido más soporte para el presidente Duque, el Partido Conservador, que su propio Partido Centro Democrático. Ha estado más firme, ha estado más sólido, más cohesionado alrededor del gobierno del presidente Duque. Si ha tenido la influencia y la representatividad, pues no entro a juzgar eso, porque la verdad no se trata de eso. Yo creo que el Partido Conservador no puede contentarse con que es que le dieron 2 ministerios o tales entidades. No, eso es, en mi opinión, el error que no se puede repetir. Ese es el problema, digamos, en el que hay que tratar de, a toda costa, volver a caer. El partido tiene que decir: mire, la economía colombiana, en términos generales, ha estado manejada por el Partido Conservador. Y la economía colombiana, con todas las dificultades y todos los problemas que tenemos en este momento, por medio de, digamos, de esta situación tan compleja que hemos vivido, la economía colombiana, como usted la ha seguido minuciosamente a través de los años, Luis Carlos, ha estado relativamente bien manejada. Una economía que se ha manejado con responsabilidad, con orden. ¿Quién lo ha hecho? El Partido Conservador. Entonces, ¿quién ha llegado a manejar situaciones de crisis, dificultades grandes, a poner orden en la casa, a garantizar la estabilidad de Colombia? El Partido Conservador. Entonces el partido tiene méritos suficientes, talentos suficientes, gente suficientemente preparada, con experiencia, como para decir: no, pensemos en alianzas. Claro, las elecciones del 2022 van a ser elecciones de alianzas, no hay la menor duda, pero de entrada quedar relegado a un papel de actor de reparto, no, eso no tiene ningún fundamento. Es decir, si esa es la vocación del partido, no hay, digamos, no refleja lo que muchos de nosotros pensamos que debe ser la aspiración real del partido. Es clarísima su posición, doctor Cárdenas. Con los buenos días, le saluda William Calderón. Obviamente la campaña está todavía muy incipiente y las cifras parecieran no ser muy favorables a su nombre. ¿Le preocupa en algo eso o es explicable porque todavía no le ha metido el acelerador a la campaña,
o no le preocupan simplemente las encuestas? Usted va con sus propuestas y sus ideas. No, William, no, totalmente de acuerdo con usted. La realidad es que simple y llanamente yo no me he lanzado. Yo no he salido formalmente a decir, aquí estoy, aquí me inscribí, este es mi nombre, esta es mi alternativa, esta es mi plataforma. No, yo he estado observando, he estado participando activamente, he escuchado mucha gente, me he reunido, he hecho muchos encuentros para tomarle el pulso un poco a los sentimientos del electorado, lo que se está pensando, los problemas, en fin, jóvenes, empresarios de todos los sectores y en varias ciudades del país. Pero, pues, desde mi perspectiva, Mauricio Cárdenas, pues la campaña no ha empezado, entonces hablar de mediciones todavía es muy prematuro. Y hay una canción de J-Lo que dice, ¿y el anillo para cuándo? Entonces, para usted sería, ¿y la decisión para cuándo? ¿La lanzada cuándo? Sí. No, es una decisión que tiene que ser relativamente pronto y es una decisión que va de la mano también de todos estos mecanismos de escogencia y de elección y de interpretar cuál es la verdadera vocación del partido, ¿no? Obviamente esto es una calle de doble vía. Doctor Cárdenas, aquí el otro día veíamos que hay candidatos, muchos, muy cercanos al expresidente Juan Manuel Santos en distintas toldas. Roy Barreras en el Pacto Histórico, Alejandro Gaviria, Juan Carlos Echeverry en ese mismo cuadrante conservador, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo en la Coalición de la Esperanza. Usted, en este proceso, ¿dónde estará el corazón de Juan Manuel Santos? No, eso sí no tengo la menor idea. Y es cuestión de soy la persona equivocada para preguntarle, pero si él me permite, Juan, hacer ese comentario, digamos, su comentario, hacer una reflexión, y es, en el caso mío personal, lo que a mí me gustaría destacar es que indiscutiblemente tuve unos cargos de gran responsabilidad con el presidente Juan Manuel Santos en la administración Santos. Aprendí mucho en ese ejercicio. Tengo un enorme agradecimiento y aprecio, y es parte de un proceso de formación que en la parte pública inicié siendo ministro de Desarrollo Económico del expresidente César Gaviria, a quien le tengo también un enorme aprecio y una enorme gratitud. Aprendí muchísimo trabajando al lado de él, una amistad que he conservado a través de todos los años, y fui miembro y digamos un miembro muy integrado de la administración de Andrés Pastrana como ministro de Transporte y después como director del Departamento Nacional de Planeación. Entonces lo que le puedo decir es que yo me he formado con personas a las que les he aprendido mucho, pero tengo mi propia opinión y mi propia forma de ver las cosas, y esas experiencias lo que sirven es para decirle a uno, tengo la capacidad, Juan, sobre esto no tengo la menor duda, tengo la capacidad para conducir este país. Lo he visto, lo he tenido, ha sido parte de mi trabajo, conozco cómo son los problemas de las diferentes regiones, conozco bien cuáles son las realidades de los diferentes sectores en Colombia, sé cómo construir consensos, sé cómo sacar adelante iniciativas, sé cómo armar coaliciones, en fin. Esos son los ingredientes que se requieren para gobernar a Colombia con efectividad. Y mi propuesta es, no al pesimismo, no a la demagogia. Colombia tiene con qué, ese es mi libro, Colombia tiene cómo, y Colombia lo que necesita es tener mucha seguridad, mucha confianza en sí misma, y decir, vamos para adelante y vamos a salir bien de esta coyuntura, y vamos a dejar atrás tanta pugnacidad, tanta polarización, tanta división, porque si acabamos divididos entre personas que pensamos relativamente parecidos sobre una gran cantidad de temas, pues entra la demagogia populista de izquierda, y eso es lo que tenemos que evitar. Doctor Mauricio Cárdenas, lo saluda Darcy Quinn. Mire, pues usted dice que todavía no es candidato, pero hay otros que sí ya lo están viendo como candidato. De hecho, ahí ha sido como víctima colateral de algunos ataques, como el que hicieron recientemente los Rodríguez Orejuela a través de una carta a el expresidente Andrés Pastrana, con quien usted acaba de mencionar, trabajó, fue su ministro de Transporte, y decían los Rodríguez, le sacaban en cara todo el tema de Dragacol,
y también obviamente lo que ha pasado con Chambacú, pero le sacaban el tema de Dragacol, tema con el que le tocó a usted lidiar en esa época, lo recuerdo perfectamente. ¿Usted considera que esto tiene toda una connotación política, el tema de revivir esos escándalos de hace 20 años? Bueno, en primer lugar, Darcy, gusto oírla. Felicitaciones por estar en estos micrófonos de la FM. Muchas gracias. Y seguirla oyendo diariamente. Usted es tal vez de las personas mejor informadas en el país político y siempre es un gusto informarse y enterarse a través de los micrófonos de donde usted esté trabajando. De manera que me alegro mucho que esté ahí en el equipo de la FM. Pues yo no sé eso si tiene connotación de ya entrar en el debate político, etcétera. Yo la verdad sobre ese tema, yo diría dos cosas. Uno, es un tema tan viejo y sobre todo tan desconectado esas circunstancias de lo que mencionan ellos de Dragacol y Chambacú, de las realidades políticas de ese momento, donde el tema central era indiscutiblemente el proceso 8000, que a mí esa carta me llamó muchísimo la atención. Yo sobre el tema de Dragacol le podría decir que la justicia pues ya evaluó y juzgó y llegó a la conclusión clara y contundente de que hubo un contratista inescrupuloso que cometió graves delitos, que presentó información fraudulenta, que indujo al error, que tuvo una clara intención criminal, en fin, y la justicia llegó a una conclusión, juzgó, sancionó y la persona evidentemente tuvo que pagar una pena. De manera que ese es un capítulo cerrado, donde creo que ya la información es contundente y sobre todo pues llegó a unas conclusiones que se analizaron por muchos ángulos, desde todos puntos de vista, y se concluyó en esa decisión de carácter ya penal por parte del dueño de esa empresa. Entonces, creo que ese tema está más que cerrado. Pero el punto de fondo es que, claro, en una campaña política pues vendrán ataques y ahí estamos. Y siempre va a haber cualquier tipo de opositor o de intención de hacer daño o de generar ruido, en fin. Bueno, eso es parte del ejercicio. A eso estamos acostumbrados. Bueno, los voy a tener que dejar por una simple y sencilla razón. Sigo siendo profesor universitario y mis alumnos están listos a empezar clase a las 8 de la mañana. Perfecto. Sobre el profesor universitario, ¿va para los Andes, dicen algunos o no? No, estamos en eso, esto sí, no, cada cosa sí, no, definitivamente en su momento, no. Y pues es que eso no depende de mí, y pues yo estoy con la cabeza puesta más en el mundo político que cualquier cosa. Perfecto. Doctor Mauricio Cárdenas, como siempre, un placer, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes, hasta luego. ¿Clase de qué? ¿Clase de qué, perdón? Introducción a la economía colombiana. Eso, Primíparos. esa clase, perfecto. Un abrazo, doctor Mauricio. Gracias. Gracias, Luis Carlos.